Señoras y señores, jueces y juezas presentes en el salón de juramentos, antes de dar pase a nuestro expositor, el doctor Juan José Díaz Guevara, vamos a dar lectura de su hoja de vida resumida. Abogado colegiado con más de 20 años en la gestión pública, donde ha desempeñado cargos de asesor de alta dirección, así como rol de dirección y gerencia, tanto en el Poder Ejecutivo como en la Contraloría General de la República. Ex magistrado, egresado y certificado por la Academia Nacional de la Magistratura Nivel Superior. Es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con especializaciones en contrataciones del Estado, Derecho Administrativo, proyectos de inversión pública, control gubernamental y Derecho Procesal Penal. Asimismo, ostenta la especialización en Procedimiento Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid, España, profesor de posgrado en las principales universidades del país, como la UPC, ESAN, CAEN, Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, la Universidad San Martín de Porres. Es Premio Internacional de Investigación 2017 por la Organización Iberoamericana de Entidades Fiscalizadores Superiores y es autor de más de 70 artículos publicados en revistas web nacionales e internacionales desde el año 2009 a la fecha. Autor de los libros Manual de Administrativo General, La prueba en el procedimiento administrativo, Auditoría de Estado y Procedimiento Administrativo Sancionador, La responsabilidad administrativa funcional derivada del control gubernamental y recientemente ha publicado el libro La prohibición de doble enjuiciamiento del funcionario y servidor público, el Nebis in idem. Señores jueces y juezas, tengo el agrado de dejar con la ponencia al doctor Juan José Díaz Guevara con el tema la tipificación en el procedimiento administrativo. Por favor, doctor, adelante. En caso de César, a la derecha. Bien, ante todo, buenos días con todos. Señor jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, honorables magistrados. Para mí, sinceramente, es un placer y también un honor estar frente a ustedes, que representan un poder no solo legítimo, sino importante en la estructura del Estado. El día de hoy me trae a colación un tema relacionado a la tipificación en el procedimiento administrativo sancionador, pero créanme que he estado también muy atento en la parte de atrás, escuchando las exposiciones relacionadas a la motivación y a cierta casuística, y revisando parte también del régimen de tipificación disciplinaria derivado de la función jurisdiccional que está ya definida en norma. Y venían como suerte de escenarios, pues, que a veces los que estamos en la docencia, en lo académico, nos gusta empezar a pensar mucho de ciertas implicancias. Y confieso que me preocupaba un poco más porque se trata de hablar de acá al hablar de tipicidad, hablamos de metodología. El derecho es un método milenario forjado por la teoría. Si bien es cierto, nació de la ideología de un mejor mundo, los años, el razonamiento del ser fue cambiando, para bien, tengo entendido. Y el derecho viene a ser llamado una regla metodológica para asegurar una convivencia entre seres humanos racionales. Entonces, las estructuras de definición del jus puniendi no pueden corresponder a aspectos populistas, sino a aspectos metodológicos. Si bien es cierto, la ciudadanía siempre busca de todo tipo de autoridad una mejor enseñanza en la probidad de sus funciones, a veces resulta que el método jurídico no es tan popular a la hora de definir dentro de esa metodología. Entonces, hago ese parámetro porque en realidad el presentar esta ponencia tiene que ver con un tipo de reflexiones que están sucediendo en el actual marco normativo del procedimiento administrativo sancionador en la esfera del procedimiento administrativo disciplinario. Como ustedes saben, el procedimiento administrativo sancionador, pongámoslo así, es el género, y los procedimientos administrativos disciplinarios es la especie. ¿Por qué? Porque en el concepto dogmático de procedimiento administrativo sancionador, el concepto de administrado va para una persona natural, pero también para una persona jurídica. Es en el concepto dogmático de amplitud que tiene el procedimiento administrativo sancionador. Nuestra norma lo recoge así, la ley 27444, una norma que dejó de ser supletoria
desde el año 2018 a partir del decreto legislativo 1272, establece que el concepto de administrado precisamente se enfoca a lo que es una persona natural, pero también puede ser una persona jurídica. Entonces, el procedimiento disciplinario tiene un punto de focalización diferente. Es el individuo que pertenece a una organización. Entonces, he visto en el marco de tipificación de ustedes, por ejemplo, que su poder disciplinario gira en torno a la función jurisdiccional. Pero justo conversaba con el doctor Rudy y pensábamos en ciertos escenarios. Uno, me dice él, ¿qué pasa, por ejemplo, con el operador de módulo, ¿no es cierto?, que desarrolla actividades de corte administrativo, y cómo lo trata el nivel de tipificación de su poder disciplinario? ¿Está bien claro? ¿No está bien claro? ¿No? Pero después yo le manifesté algo un tanto más al extremo, entendiendo que lo que traslado acá es parte de una opinión académica para que reflexionemos. No representa nada a la entidad donde trabajo actualmente, eso también aclarando por si los regímenes disciplinarios. Pero, por ejemplo, pensaba en el presidente de la Corte Superior. El presidente de la Corte Superior se dedica a manejar la cosa pública, administra fondos públicos. Entonces, decía, si el presidente de la Corte Superior, supongamos, es denunciado porque de repente ha aprobado un adicional de obra de la construcción de un módulo, y resulta que la auditoría lo demuestra que eso es ilegal, ¿cuál es el ámbito disciplinario de esa situación? Uno, la tipicidad, y entrando ahí al tema, con esas dos ideas que hace un momento acabamos de hablar con el doctor Rudy, vamos a presentar la exposición en 3 umbrales. Primero, reflexionar desde el punto de vista normativo lo que es la tipicidad. Posteriormente vamos a identificar los procedimientos administrativos de funcionarios y servidores públicos, en donde el concepto de función pública que maneja el ente rector, que es Contraloría General de la República en materia de control, se los voy a trasladar ahorita y creo que se van a sorprender un poco también, para luego pasar a dar unas conclusiones transversales de lo que hoy pretendemos exponer. Como cuestión previa, queremos hablar primero de lo que es el populismo punitivo y posteriormente a ello hablar de estas 3 ideas: la noción de responsabilidad administrativa, la noción de tipicidad, haciendo referencia a 2 marcos relacionados a la función pública, y después hablar del método de imputación y el dilema de ciertos conceptos jurídicos indeterminados. Bien, hace un momento en la presentación de la ponencia decía que el derecho es un método, pero es un método que lamentablemente viene siendo materia de maltrato, por decirlo así, del aspecto legislativo. Si nosotros analizamos algunas normas que se vienen emitiendo, sobre todo en procedimiento administrativo sancionador, básicamente gira en aumentar la gravedad de las sanciones. Y dentro de ese afán de aumentar la gravedad de las sanciones, se rompen esquemas de procesalística elemental, y es más, que desde el fuero disciplinario resultan un tanto inconstitucionales. Hay que decirlo así. Entonces, ya el Tribunal Constitucional viene referenciando lo que es un marco normativo que cae en lo que es el populismo punitivo. El populismo punitivo viene a ser esa desvirtuación metodológica de las normas que pretenden presentarlas bajo esquemas de excesiva punidad para efectos de aparentar cierta eficacia. Y de esto ya viene tratándose en toda Europa todo este fenómeno. Es más, Norberto Bobbio, Nino, ya hablaban de la teoría del legislador racional hace años en el campo de la discusión filosófica, de la cual no debemos abandonar a la hora de definir nuestros procedimientos normativos. Entonces, lo que sucede en los procedimientos administrativos sancionadores, aparentemente, y es una opinión académica, está cayendo en este populismo punitivo.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, la tipicidad tiene arraigo constitucional. Si algo es la Constitución en la vida humana, que es nuestro contrato social, al menos se admite en el método jurídico, es nuestro contrato social. Ahí están nuestros derechos fundamentales y está la estructura de organización de nuestro Estado. Así de simple. Y hay una cláusula abierta, ninguna, por ejemplo, reforma constitucional puede eliminar derechos, solo aumentarlos. Hay una cláusula en la Constitución, numerus apertus, para aumentar los derechos. Es más, ha habido reformas sobre eso también. Entonces, si los derechos son intangibles, pues la tipicidad, el principio de legalidad que emana de la Carta Constitucional, también tiene su parámetro de intangibilidad. Entonces, si nosotros verificamos el artículo 1, el artículo 2 de la Constitución Política, identificamos pues que ya desde el texto constitucional se define un respeto al principio de tipicidad. Pero el principio de tipicidad nos conlleva a tres grandes exigencias. La primera es la taxatividad. ¿Qué quiere decir la taxatividad? El máximo y riguroso grado de descripción y especificidad de la conducta que se va a sancionar. El máximo grado. El método constitucional lo exige, pero pareciera ser de que ahora los productos legislativos tienen el mínimo análisis legal, porque bajo este populismo punitivo se crean reformas jurídicas sin valorarse los esquemas metodológicos que con largo tiempo han sucedido. Sin salirme del tema, por ejemplo, en el caso penal, tenemos los delitos de infracción del deber, delitos contra la administración pública, y tenemos los delitos del dominio. Y se mezcla, por ejemplo, en colusión ilegal se ha mezclado el tema de la organización criminal. El método de imputación, ¿cómo va a ser ahí? Si en los delitos de infracción del deber solo hay autor y cómplice, mientras en los otros hay autor mediato, coautor, instigador, cómplice primario. ¿Cómo va a ser eso? Les aseguro que en la exposición de motivos no van a encontrar nada de ese análisis de esa reforma. Eso es populismo punitivo. Entonces, en el campo administrativo viene también lo mismo. La taxatividad está siendo desnaturalizada y hay un enemigo en común, los conceptos jurídicos indeterminados. Cuando el concepto jurídico indeterminado al menos tiende a ser un tanto focalizado a la singularidad del hecho, pues no va a haber problema. El razonamiento va a ser normativo, jurídico. Pero si vamos a sancionar en base a tipos éticos, el método jurídico siempre ha dicho, una cosa es el razonamiento jurídico y otra cosa es el razonamiento práctico, el razonamiento ético. Son cosas sumamente diferentes. Sumamente diferentes. Porque de repente para alguien es ético tramitar sus expedientes en el plazo y por eso se programa por orden del expediente. Pero el otro, no. Yo mientras cumpla mi plazo, así los tenga que hacer todo en un día, lo hago. También puede ser ético. Y como dice el maestro García Amado, no existe una moralidad estándar y eso también es peligroso para el ciudadano. Mucho más si se trata en este caso de procesar a un señor magistrado. Entonces, yo quisiera felicitar que se haya hecho este pleno porque creo que estas discusiones nos van a permitir a todos mejorar. Y ese es el rol, el sagrado rol sobre todo de nuestros magistrados. Entonces, pasa que hoy por hoy, por ejemplo, entre los alcances de la ley 30057, la ley del servicio civil, al cual en su oportunidad también se adscribió al Poder Judicial, si más tengo entendido, y tenemos lo que es el marco de la responsabilidad administrativa funcional a mérito de la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. ¿Qué sucede? Hasta el año 2011 solo había el poder disciplinario de las entidades, se hacían informes de control y, como dice la exposición de motivos, se descubrían ingentes lesiones al patrimonio público y las sanciones eran mínimas por parte de la entidad.
Para nadie era un secreto que a veces había organizaciones criminales en municipios y en regiones y las encabezaban a veces los titulares de dichas organizaciones. Por lo tanto, el desfalco era millonario, pero la sanción disciplinaria era a lo mucho una amonestación o una suspensión. Entonces, Contraloría, en su oportunidad, pidió nuevamente que se le reactive una potestad sancionadora administrativa en materia funcional. Y la lógica era esto: identifico mediante mi auditoría infracciones administrativas funcionales y yo también las proceso. En una primera instancia tienes al órgano instructor y órgano sancionador de la Contraloría, y en una segunda instancia al Tribunal Superior. Se hace un marco normativo, el 29C22, se emiten 4 grandes infracciones, y sobre esas 4 grandes troncales en la ley 29C22, vía Decreto Supremo 023-2011, se crearon otras infracciones. El Colegio de Abogados de Arequipa hace una demanda de inconstitucional y dice: esa norma es inconstitucional porque infringe el principio de tipicidad. Y el Tribunal Constitucional, creo yo, apegado al método, dijo: sí, es inconstitucional, porque sus tipos infractores contenidos en la ley son muy amplios y han tenido que ser desarrollados, y finalmente se han creado otros tipos infractores vía decretos supremos y le declaró inconstitucional esta ley, el artículo 46 de la ley 29C22. Luego de ello, se ha vuelto a emitir otro marco normativo, el 31.288. Acá ya no hay 4 tipos infractores, sino 32. 32 tipos infractores que tienen que ver básicamente con el manejo de las contrataciones del Estado. Por eso me preocupaba un poco el tema del presidente de corte, pues. Porque el presidente de corte, las cortes superiores tienen el status quo administrativo de unidad ejecutora. Y de acuerdo al ente rector, el OCE, el jefe de la unidad ejecutora, para los fines de ejecución de esa norma, tiene el estándar de titular de la entidad. Entonces yo me preocupaba, lo que se audita es casi el 90% son contrataciones del Estado. Y después vienen asociaciones público-privadas, temas de presupuesto, temas de personal. Entonces, la disciplinaria se entiende, lo procesa la entidad y tiene su marco normativo en la 30057 para funcionarios que están relacionados a la parte administrativa. Como por ejemplo, aquel trabajador del módulo que se encarga de comprar, tramitar cosas también. Y ahí venía por eso mi inquietud, ¿no? ¿Cómo se iría a manejar eso? Y tenemos la administrativa funcional que está recogida en esta norma. Ambas normas, de una u otra manera, procesan conductas que lesionan intereses públicos. Yo creo que la gran diferencia que hay entre el derecho administrativo sancionador y que el populismo punitivo también trae la metodología penal para definirlo, hay que decir así. Existe un libro maravilloso del jurista Jesús María Silva Sánchez que se llama La expansión del derecho penal en las sociedades postindustriales, y él dice: se está administrativizando el proceso penal y se está penalizando el procedimiento administrativo sancionador, y esa es una verdad inobjetable, ¿ok? Porque el esquema metodológico penal se está trasladando al régimen del procedimiento administrativo sancionador, incluidos los procedimientos disciplinarios, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que algunos principios del derecho penal se pueden con matices implementar en el procedimiento administrativo sancionador. Pregunto, ¿eso es cierto? Yo creo más como Nieto, el fundador de esta doctrina, que dice que el derecho administrativo sancionador se lo debe definir metodológicamente con parámetro de su estela constitucional, porque hacerlo bajo sistemas de tipificación penalística a lo único que va a llevar es a un razonamiento falaz. Así dice el autor de la teoría del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, en este marco de exposición, la taxatividad me exige la mejor descripción, y luego viene como cónclave otros 2 aspectos: la prohibición de analogía y la prohibición de interpretación extensiva de la norma. O sea, esos 3 lineamientos de la tipicidad son concurrentes, no son aislados, son concurrentes. Cuando procesas a una persona y haces el mínimo sesgo de analogía de una u otra manera,
a nivel administrativo, estás infringiéndola. Porque si vas a decir, no, estamos haciendo una analogía en bona parte, la analogía en mala parte, ¿eso qué es? ¿Procedimiento administrativo sancionador o derecho penal? Eso es derecho penal. Y los fines del procedimiento administrativo sancionador no responden a los fines del derecho penal. Y yo creo que casualmente una vez me hicieron una pregunta en posgrado. Me dijeron, Juan José, me dijo un amigo, porque estaba en el posgrado alguien con quien yo trabajaba, y me dice, en unas palabras puntuales, ¿cuál es la diferencia entre la sanción administrativa y la sanción penal, por ejemplo? Me dijo. Es una pregunta, pareciera ser sencilla, pero es bien profunda, porque hay la teoría del jus puniendi que es único. Es dogma, dogmática, construcción teorética de milenios, ha sido organizada a través de procedimientos de razonamiento de juristas, de intelectuales, que no puede caer en saco roto. Entonces yo le dije algo, mira, hay un gran problema, que en la norma administrativa se coloca el concepto bien jurídico protegido. Para mí esa palabra no debe existir en una norma administrativa. ¿Por qué? Porque la dogmática jurídica, si algo nos dice en su primera línea, es de que el derecho es una construcción de conceptos. Y esa es otra verdad total. El indulto funciona para la pena. La amnistía es un tema político. Tiene su esfera conceptual. Entonces, yo le dije, mira, el derecho administrativo sancionador tutela intereses públicos. Pero si vamos a respetar el derecho penal, tenemos que definirlo de diferente alcance. Y hay que conocer su historia. De un sistema de imputación causalista pasamos al finalismo y ahora estamos en el funcionalismo penal. Y en el esquema del funcionalismo penal, un concepto transversal es bien jurídico protegido. ¿Qué es bien jurídico protegido? Es un interés supremo que, de no ser tutelado en la última ratio, en la cadena más radical, no existe sociedad y no existe Estado. Eso es un bien jurídico protegido. Si no tutelo la vida, aquel que mata a otro será reprimido, no puede haber sociedad. Nos mataríamos todos. Si no tuviera el artículo 387, el funcionario que se apropia de caudales públicos, ¿podría un Estado solventarse sin su patrimonio? No. Esos son bienes jurídicos. Los intereses públicos son intereses de segundo orden que fortalecen desde la esfera de las políticas públicas la tutela de esos bienes jurídicos. Tengo mi código de tránsito, es un código administrativo sectorial. Cruzo en rojo, tengo mi infracción administrativa, pero cruzo en rojo y mato, afecta un bien jurídico protegido. Y cuando sucede eso, el método que dice, cuando en un hecho administrativo, por ejemplo, se activa un procedimiento administrativo sancionador y un proceso penal, el Código Procesal Penal es el que dice, el método despierta la prevalencia del proceso penal por sobre el procedimiento administrativo sancionador. Pero sobre pretexto de las independencias de responsabilidades, todos se van por su lado. Entonces hay que reflexionar eso. Y eso es el populismo punitivo. Cuando las normas se diseñan para quizás dar mayores alcances de sanción, para colmar expectativas sociales, más que todo para respetar una metodología que ha sido diseñada con tanto tiempo. Entonces, el otro aspecto que quería traer a colación es que en materia administrativa, por ejemplo, existen lineamientos básicos. Solo puede ser infracción lo que está tipificado taxativamente bajo la prohibición de analogía y bajo la prohibición de interpretación extensiva. Punto número 1. Punto número 2. Solo se puede tipificar en esa taxatividad conductas que estén lejanas al parecido o a la identidad de conductas tipificadas ya penalmente. La norma administrativa básica, fundante del procedimiento administrativo sancionador en el Perú, ya te lo dice. La LEPAC 27444. Tipifica tus faltas administrativas, pero no pueden entrar dentro del marco de tipificación de conductas que ya están en el Código Penal. Y ese es otro lineamiento que no se viene respetando, porque también lo que no se tiene en cuenta
es que el esquema de imputación también juega en torno. Si nosotros, por ejemplo, vamos a procesar a un funcionario, a un servidor público, en el plano administrativo rige lo que es la imputación subjetiva del tipo infractor. Y eso es otra cosa. En el plano penal la imputación es diferente. Por eso ya ni lo miremos. Si hacemos el ejercicio de la imputación objetiva del delito, por ejemplo, provisión de redreso, principio de confianza, y eso ni lo miramos. En el aspecto administrativo, la imputación es subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que solo vas a procesar al que infringió algo si fue a título de culpa o a título de dolo. Entonces, administrativamente hablando, si yo voy a procesar solo por culpa y solo por dolo, tengo que analizar otras estructuras conceptuales desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, que son, por ejemplo, la discrecionalidad. La discrecionalidad. Y por otro lado, la figura del error administrativo, que es muy diferente al error penal. En el error penal, ¿qué tenemos? Error de tipo, error de prohibición, error invencible. Pero a nivel administrativo hablamos de error inducido. Entonces, ¿cómo opera esto? La discrecionalidad es un marco de libertad que se le otorga al funcionario, al servidor público, para que tome una decisión de gestión dentro de su criterio, en el marco de una finalidad pública. Le da libertad. Y eso mucho se ve en la diferencia de normas. Hay normas que son taxativas y hay normas que son potestativas. Hay unas que dicen deberá. En este escenario usted deberá. Y en las administrativas abundan. Si el contratista no cumple su penalidad, deberá aplicar su prestación, deberá aplicarle penalidad. No hay nada que interpretar. Tú se la aplicas y te vuelves lo que decía Montesquieu, un peón de la ley. Montesquieu decía por eso que el funcionario servidor público es un peón de la ley. Pero, por ejemplo, la misma norma te dice, aplicada la máxima penalidad, ¿qué te dice? Podrá resolverle el contrato. Entonces pensaba en ese presidente de la Corte Superior que le llega un informe y le dicen, señor, ¿qué hacemos? La obra no se ha concluido. Hay un plazo, ya le hemos aplicado la máxima penalidad. ¿Qué hacemos? Porque ya se viene el control concurrente, ya se viene la auditoría, ¿qué hacemos? Y honorables magistrados, cualquiera de los que están acá, pueden ser presidentes de una Corte Superior. Y hay que ponerse a pensar en esas cosas. Entonces, como la norma le dice, podrá resolver el contrato, va a tener que hacer un análisis costo-beneficio. Lo llamas a tu ejecutor, o sea, un magistrado titular de la unidad orgánica, de la unidad ejecutora, le tiene que decir al ingeniero, ¿cuánto de avance hay? Y le hablará de ingeniería, pues, pero el presidente de la Corte solo escuchará. Pero él puede tomar una decisión, mira, ¿cómo le vamos a resolver el contrato si solo falta colocar 5 puertas? No quiero que me lleve a arbitraje porque faltan 5 puertas, que termine el contrato. Y eso estará bien, porque es discrecional. ¿Por qué es importante la discrecionalidad? Porque la Ley Orgánica 27785 prohíbe, ojo, prohíbe que un auditor, por ejemplo, impute responsabilidad cuando la acción que ha ejecutado los auditados ha sido discrecional. Si el auditado prueba que la acción es discrecional, el auditor, solo por el hecho de tener una opinión diferente, no le puede imputar responsabilidad. Y es un aspecto muy positivo de la ley del Sistema Nacional de Control. Solo si de repente un ente rector ha hecho una interpretación que está vigente a la fecha que sucedió el hecho, y el que opera lo discrecional va contra esa posición, tampoco es así, porque por algo existen los entes rectores interpretativos. Es la única excepción. Y el tema del error también es importante verlo. ¿Por qué? Porque la norma dice puede ser inducido al error en la vía administrativa por una disposición de la administración, por una disposición administrativa confusa y por una disposición administrativa ilegal. Son 3 escenarios. 3 escenarios.
Y vuelvo a pensar en ciertas autoridades de la Corte Superior. El titular de la Corte Superior, su jefe de administración, su jefe de personal. Me estoy pensando, porque de repente ha habido un convenio colectivo que da sujeto a una bonificación especial, sacan una directiva, aprueban esa directiva en virtud de ese convenio, se está ejecutando 2 años, llega a la auditoría y le dice, oiga, ¿por qué está pagando esto? No, que de acuerdo a la directiva tal, Poder Judicial tal, en el rango que corresponde, se aprobó esta norma. Pero es ilegal, pues. Contraviene el artículo 6 de la Ley Anual de Presupuesto Público, que prohíbe cualquier beneficio. ¿Qué hacer con esa circunstancia? El mundo administrativo, ¿qué dice? Esa norma puede ser ilegal, pero está vigente. Y al estar vigente, ha inducido a error al que la operativiza. Recientemente se han emitido una norma, una resolución de Contraloría en ese escenario de error inducido muy buena. Su construcción dogmática, su construcción es muy exquisita, me atrevo a decirla, la resolución 014-2023, si no mal no me equivoco. Y ese, por ejemplo, habla del error inducido. El error inducido por un acto de la administración también puede haber un informe previo técnico y en base a eso una autoridad superior hace una decisión de gestión. Ese informe puede tener connotaciones de una recomendación y finalmente da un acto de ilegalidad manifiesto, pero el que la operativiza en función a ese informe técnico legal, por ejemplo, puede haber sido inducido al error dentro del concepto de la esfera administrativa, por ejemplo. Entonces, el error y la discrecionalidad también juegan un papel muy importante en el ámbito de la imputación en los procedimientos administrativos sancionadores. Y nos quedamos con el tema de la culpa y el dolo. Entonces, sumado a ello, tenemos el marco de tipificación. Entonces, emitido la ley 27785, tiene 32 tipos infractores por modificatoria de la ley 31282, pero haciendo, por ejemplo, una comparación con algunas normas de la ley 30057, muchos de estos tipos infractores pueden subsumirse unos en otros. Y ahí nos preguntamos, ¿cuál era la primera regla de la tipicidad? La taxatividad. Pero ¿cuál era otra segunda regla? La prohibición de tipificar en función a normas administrativas parecidas o en función a normas penales que puedan resultar parecidas. Y cuando nosotros aplicamos un cuadro de comparación entre estos dos alcances de la ley 30057 y la 27785, que aplica para acciones de imputación derivadas del control gubernamental. O sea, aplica para la parte administrativa del Poder Judicial, pero también para algunas autoridades que son jurisdiccionales, pero que puedan en determinado tiempo hacer función pública. Entonces viene también otro problema, el concepto de función pública, que es otro gran problema. ¿Cuál es el concepto de función pública? Se presentó un caso, por ejemplo, en un tema de auditoría y se procesó a un locador de servicio, a un SNP. El locador había desarrollado roles de inspección y había contribuido a todo un procedimiento de ilegalidad manifiesto. Lo resumo así. Y en su línea de defensa dice algo muy importante. ¿Sabe qué? Usted a mí no me puede hacer auditoría porque yo soy locador, soy proveedor del Estado. Y para proveedor del Estado, el OCE. Pero resulta ser que en el marco del control gubernamental hay una posición y una interpretación de la Contraloría que dice que función pública es persona natural que ejecuta cualquier actividad a nivel contractual, cualquiera sea el vínculo contractual. Y una cosa es vínculo contractual y otra cosa es vínculo laboral. Contractual el género, laboral la especie, por lo tanto agarra todo. Que sea remunerada o ad honorem en cualquier nivel del Estado. Ese es el concepto de función pública para fines del control. Y ahí entra la función jurisdiccional.
Ahí entra la función administrativa. Entonces, ¿estamos yendo bien? ¿Deberíamos mejorar? Son preguntas que casualmente yo felicito estos foros permiten hacernos. Porque, por ejemplo, en su plano disciplinario, yo veo la infracción cuando dice, es infracción leve los actos de negligencia que no resulten graves, que no estén tipificados como graves. Así dice su norma. La acabo de revisar. Me ha dado mucha inquietud por analizarla, créanme, con la mejor voluntad, lógicamente. Y si hablamos de, ¿y dónde está la taxatividad? ¿Dónde está hay taxatividad cuando te dice es falta leve la negligencia que no está en las faltas graves? Y eso tiene que operativizar, tiene que imputar el juez contralor, porque trabaja con esa legalidad. Y mientras lo haga, va a estar bien su función. ¿Pero qué quiere decir? Que tenemos que mejorarla por la taxatividad. Que la taxatividad es un derecho sacrosanto que a nivel histórico ha costado sangre incluso en los pueblos, y es un derecho que le asiste a sus colegas magistrados que son materia de proceso. Que incluso en vía administrativa tienen el sagrado principio de presunción de licitud, que como ha dicho el Tribunal Constitucional es la presunción de inocencia en sede administrativa. Qué bonito, ¿no? El TC dando pedagogía a veces. La presunción de licitud es la presunción de inocencia del que está siendo procesado administrativamente. Y si es la presunción de inocencia, hay que respetarlo, pues. Los derechos fundamentales son intangibles. Hay un caso maravilloso para ver qué tan intangible es un derecho fundamental que se llama el caso Helmans. ¿Lo saben? Helmans versus Uruguay. Hubo una norma que quiso amnistiar todos los delitos en la etapa militar que hubo en su historia. Se sometió a referéndum y se aprobó por mayoría. Se volvió a consultar en un nuevo referéndum y volvió a ganar. La ley del olvido le denominaron en Uruguay. Pero hubo una señora, una familia que se presentó y dijo, en ese periodo se desapareció mi familiar que estaba embarazada. ¿Qué dijo la Corte Internacional? No me interesa tu principio democrático. Los derechos fundamentales son tan intangibles que si lo hayas aprobado por referéndum, eso no vale. Entonces, el derecho de presunción de licitud, el derecho al debido procedimiento, el principio de legalidad, de taxatividad, de tipicidad, es un derecho fundamental. Eso es el método jurídico. Y nosotros tenemos que elegir, o vamos a estar en el punto de vista metodológico, o vamos a seguir en el punto, o nuestro legislador, porque es un tema de legislación básicamente, hay que entenderlo así, o nuestro legislador va a seguir orientándose al populismo punitivo. Gracias a Dios, el Poder Judicial, hay que decirlo, y el Tribunal Constitucional son esas dos estelas que a veces permiten corregir errores, corregir abusos que se hacen en la vía administrativa. Eso también hay que decirlo. Son esa luz. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Control, en su oportunidad, había una directiva de actuaciones rápidas, se llamaba, algo así, que fue materia de una acción popular. Y nuestro Poder Judicial que dijo, un momentito, ahí no se está dando derecho de defensa. Eso es inconstitucional y tú me lo cambias. Entonces, tenemos ese candado que es nuestro Poder Judicial, lo tenemos. Pero ya desde el Poder Judicial, como también es un poder del Estado, creo yo, no haría nada mal, al contrario, mejoraría el esquema cuando al legislador, sin necesidad de tener iniciativa en el plan de la iniciativa legislativa, muchas veces discutida, decirle, oiga, mayor reflexión en lo que está legislando para que nosotros operativicemos. Y definitivamente su régimen disciplinario también tiene algunas cuestiones que en taxatividad, como el pequeño ejemplo que acabo de dar, también deja ver que se adolece un poco, por decirlo así.
pero es el marco legal bajo el cual ustedes elaboran. Rápidamente, otro aspecto, la ley 30057 y la ley 27785 colocan, por un lado, la responsabilidad disciplinaria y por otro lado, la responsabilidad administrativa funcional. Creo yo que haciendo una interpretación dogmática de estos institutos, afectan el mismo injusto. Su línea de afectación son los mismos intereses. Y ahí salta otro derecho fundamental, el tema del ne bis in idem, que es una regla procesal contenida dentro del debido procedimiento, que te asegura ¿qué? Predictibilidad, seguridad jurídica, cosa decidida. Eso te asegura el método. Sí, voy a abandonar. Entonces, por ejemplo, en esta norma, la ley 27785 dice que la potestad sancionadora de la Contraloría prevalece sobre el poder disciplinario de las entidades. Y yo pensaba, decía, la prescripción de las infracciones por función jurisdiccional de ese jefe de unidad ejecutora, el presidente de la Corte Superior, en ejercicio de sus deberes prescribe a los 2 años. Pasan 2 años, ya no habría acción contra él, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque la ley 27785 dice que para el control prescribe a los 4. ¿Se dan cuenta de lo que quiero transmitir? No tenemos una uniformidad normativa en todos los niveles. Y eso también merece. El método de imputación, por ende, en el esquema normativo administrativo te exige que se pruebe que has infringido tu norma, una ley o un lineamiento de organización interna, que de ello hayas ocasionado un perjuicio. Porque, ojo, en la dogmática del procedimiento administrativo sancionador, el perjuicio es criterio de razonabilidad. O sea, no basta una simple irregularidad. Tú cometiste la irregularidad, perfecto, pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál es el perjuicio que has hecho? Porque si no hay perjuicio, en el plano administrativo, una irregularidad puede dar lugar a la regla de la conservación del acto, cuando no afecta a terceros. En suma, en el derecho no toda irregularidad conlleva responsabilidad. En el método jurídico. Es por tanto que el perjuicio, la delimitación del perjuicio tiene que tratarse de estar lejos de conceptos indeterminados. Evitarse un poco eso. Finalmente, cierro esta exposición manifestando que en realidad la responsabilidad administrativa y la disciplina, la administrativa funcional y la disciplinaria en nuestro actual marco legal atacan a los mismos intereses públicos. Podría haber una línea de similitud. Y es más, esta prevalencia de la potestad sancionadora de la Contraloría sobre el disciplinario dice lo siguiente: así lo hayan sancionado disciplinariamente a una persona, yo puedo volver a procesarlo por el mismo hecho. Así lo hayan absuelto, así lo hayan suspendido, así lo hayan destituido, yo utilizaré esa sanción como graduación de mi sanción. Esa norma dice que impuesta una sanción mayor de 6 meses de inhabilitación se extingue el vínculo laboral. Son cosas que, por ejemplo, por eso lo han puesto en cuestionamiento y ahorita hay un proceso de inconstitucionalidad en contra de esa normativa. Entonces, para finalizar y bueno, agradecerles su tiempo, la reflexión es esa. Ustedes desarrollan una gran función dentro de la estructura del Poder Judicial del Perú. La tipicidad con la cual ustedes trabajan, efectivamente, es la fuente legislativa que se les da. Es un producto que el legislador traslada en este régimen de independencia de poderes. Pero que debe ser mejorado, definitivamente sí. Nadie dijo que la tarea del legislador tendría que ser fácil. Nadie dijo eso. Por eso se justifica que sea un poder del Estado, para que haga bien las cosas. Y la tipicidad exige taxatividad, prohibición de analogía, de cualquier tipo de analogía en el fuero administrativo, sancionador, disciplinario. No hagan buena parte, mala parte, ¿no? Porque es fuero administrativo. Y lo último, no admite interpretación extensiva. Señores magistrados, para mí es un honor haber
compartido con ustedes criterios, entendiendo el alto grado de sabiduría que ustedes encarnan en nuestro Poder Judicial. Les agradezco muchas gracias. Muchas gracias.